El ranking que traemos a continuación es una sinfonía del asco hacia ciertos personajes que aún siguen vigentes. Algunos otros ya no, porque desaparecieron misteriosamente, como si hubieran sido abducidos por ovnis, de esos que ve todos los días Jaime Maussan. A la fecha, ni los anuncios del Canal 5 han servido para dar con su paradero. Algunos más pareciera que se presentaron ebrios en una transmisión a nivel nacional, y lo peor, en un programa donde se estaba llevando a cabo la presentación del nuevo Papa. Otros, y hablando de la Iglesia Católica, fungen como esos seres de luz que, supuestamente, son enviados a la tierra para guiar a su rebaño hacia Dios, pero en realidad fingen con descaro, solo para llevar una vida de lujo y excesos. De hecho, quizá 2 de estos 5 personajes merecen su propio video en solitario, siempre y cuando me lo pidas en los comentarios. Sin embargo, todos estos casos que verás a continuación coinciden en un mismo punto: todos son sujetos sectarios, embusteros, aprovechados, personas que utilizan su físico, su música, algún dogma religioso o el poder mediático para obtener ciertos privilegios. Algo que, por supuesto, casi no sucede en México. Y dentro del poder que tienen consigo, muchas veces lo usan para satisfacer sus propios intereses y beneficios personales. Ojo, espero que después de ver este video no sientas asco, vergüenza, rabia o repulsión por las historias que, de alguna manera, están conectadas entre sí, por las acciones nauseabundas de cada uno de estos personajes altamente tóxicos e infames. Porque cuando la fama, el cuerpo, el dinero y el poder, ya sea político o religioso, se combinan, en algunas ocasiones terminamos teniendo este tipo de especímenes totalmente vomitivos. Mucho ojo con esto último, porque nada es lo que parece, sobre todo en lugares tan públicos como el metro de la Ciudad de México. Prepárate, porque este video viene cargado y jugoso. Es por eso que hoy te presento a 5 famosos mexicanos, cínicos, mentirosos y abusivos. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones, para que recibas todo nuestro contenido. Muchos piensan que, si Sandra Cuevas hubiera abierto un OnlyFans, quizá ya estaría ganando millones de pesos sin necesidad de andar saqueando a la gente, gracias a las mieleras que se carga y que muchos tipos calenturientos desean cada mañana desde su cama. Pero, sobre todo, sin necesidad de relacionarse con personas del bajo mundo, o al menos eso parece, según lo que se dice sobre su situación actual. No lo digo yo, lo afirma el golpeador de señoras mayores Simón Levy, quien asegura que la justicia de Estados Unidos la está buscando. No es casualidad que, de un momento a otro, esta señora desapareciera por completo de las redes sociales, y hasta la fecha, nadie sabe dónde está. Hay que recordar que Sandra Cuevas salió de la pobreza en el mismo instante en que tuvo contacto con el impresentable Ricardo Monreal, un viejo político con experiencia que acostumbra rodearse de cierto tipo de ganado. Según el Vox Populi, a esta mujer la encontró en plena miseria, le gustó, y se la llevó para convertirla en figura política. De hecho, el tema de Sandra Cuevas es tan interesante que bien podría dar para un video exclusivo muy pronto, especialmente por su supuesto romance con el actual director del metro, Gabriel Rubalcaba, y por algunas situaciones turbias entre estos dos personajes. En fin, el problema con esta señora es muy concreto. Fue alcaldesa de la Cuauhtémoc durante 2 años, del 2021 al 2023, representando al PRIAN. Ganó con el 48% de los votos, pero el 14 de marzo de 2022 fue vinculada a proceso por delitos como abuso de autoridad, robo y discriminación contra 2 policías auxiliares. A partir de ese caso, se le empezó a vincular con gente del crimen organizado en Tepito. Sin embargo, muchos habitantes de la alcaldía ya lo sabían desde que fue candidata, sobre todo por su uso excesivo de la fuerza pública y sus decisiones autoritarias, que la pusieron bajo la lupa desde el principio. De hecho, siempre ha disfrutado exhibirse en redes sociales, presumiendo cada cosa que hace, desde mostrar a su osito de peluche como si fuera su hijo, en una actitud claramente enfermiza y morbosa, hasta sus publicaciones con su llamado Escuadrón de la Muerte, donde presumía descaradamente que hacía las cosas por sus pantalones, como quitar terrazas de las calles o retirar al ambulantaje por la fuerza. Sí, mucha gente le aplaudió, pero en realidad solo eran estrategias mediáticas para seguir ganando popularidad. No obstante, para el 2023 abandonó el cargo con la intención de competir por un puesto rumbo a la gubernatura de la Ciudad de México, algo que el PRIAN no le otorgó, por lo que tuvo que cambiarse de partido en 2024 para ver si Movimiento Ciudadano, el naranja, le daba la candidatura al Senado, cosa que tampoco ocurrió. Fue relegada,
a pesar de que, según ella, contaba con el respaldo directo de Ricardo Monreal. Pero ese no es el punto principal. Lo curioso es que, de la nada, esta señora empezó a generar mucho dinero. La gente se preguntaba cómo era posible que una mujer que salió de la miseria y que ganaba poco más de 100,000 pesos mensuales durante 3 años, pudiera acumular tanto dinero. Al grado de, primero, financiar publicidad en medios para sus campañas fallidas y, segundo, fundar una nueva organización política religiosa populista llamada Sandra Cuevas Diamond Grow. Esta ocurrencia la anunció con bombo y platillo, ya que, según sus palabras, sería la antesala de un nuevo partido político. La promoción se le salió de las manos cuando intentó fingir conocimiento sobre arte, asegurando haber adquirido algunas obras por millones de pesos. La pregunta es obvia, ¿de dónde sacó tanto dinero? Si durante el tiempo que estuvo al frente de la alcaldía, en teoría, solo percibió un total de poco más de * 3 millones de pesos. Por eso, en diciembre de 2024 *, en sus redes sociales, publicó lo siguiente. Nueva empresa, Sandra Cuevas Diamond Grow. A través de la marca registrada Sandra Cuevas MR2T, será la plataforma financiera para mi organización política, por la familia y la seguridad de México. Mi trabajo político no ha terminado, apenas comienza y será financiado por mí misma. Increíble lo que se puede lograr con poco más de 3 millones de pesos durante una breve carrera como alcaldesa de Cuauhtémoc, donde curiosamente muchos vecinos y comerciantes se quejaban de que el equipo de Sandra Cuevas les cobraba cuotas ilegales y los extorsionaba, además de tener que soportar un alto índice delictivo en la zona, vinculado a la organización de Tepito. Sandra es una persona altamente mitómana, y le gusta vivir en una jaula de oro. Es de esas mujeres que primero te lanzan una sonrisa seductora como carta de presentación, pero luego te clavan el puñal por la espalda. Por eso mismo, cuando la cuestionaban por su fortuna y por no aclarar de dónde sacó el dinero para comprar obras de arte, y simular que sabía de cultura, no supo decir más que era empresaria y que trabajaba mucho. Ojo, también presumió haber terminado un doctorado honoris causa en tiempo récord. Seguramente fue en la Universidad de TV Azteca, porque cualquiera que haya dedicado su vida al estudio seguro se burló de semejante afirmación. Esta señora, que le entra a lo que sea con tal de brillar, publicó una foto con útiles escolares de secundaria comprados en la papelería El Maestro, simulando que estaba en su último día de doctorado. Increíble, y aún así, hubo ingenuos que le creyeron. Sandra está enferma de poder, pero sobre todo de validación académica, algo que claramente no posee. Presume maestrías y doctorados que ni ella misma sabe dónde cursó. No tiene cédula profesional, pero se autonombra letrada y millonaria. En realidad, lo que hay es un profundo resentimiento, porque necesita logros académicos, profesionales y económicos para que la gente la reconozca. Y así fue como, hace algunos días, desapareció de las redes sociales de la noche a la mañana. La razón, al parecer, está relacionada con investigaciones del gobierno estadounidense, por un presunto entramado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos. A raíz de esto, las páginas de su grupo Diamante y sus redes personales fueron dadas de baja, y hasta el momento, se desconoce su paradero. Los videos que circulan de ella diciendo que no le teme a nada no son recientes. Quizá, si Sandra Cuevas se hubiera animado a ser usuaria de la red social azul, créame, si realmente tuviera talento, hasta millonaria habría terminado, sin necesidad de tanto enredo. Joaquín López Dóriga, quien en los últimos años ha reducido su influencia mediática, ya que en tiempos recientes solo su familia y algunos amigos españoles se informan con el y aquellos que viven en una realidad alterna, ha sido durante años uno de los mayores favoritos de la familia Azcárraga y de Televisa. Cabe recordar que, en los noticiarios principales de la empresa de la Jusco, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, estuvo en la cima del estrellato, sirviendo a los intereses económicos y políticos de la época. A la fecha, aún permanece en el medio, ahora con los otros Azcárraga, propietarios de Grupo Fórmula. En fin, este personaje fue enviado al Vaticano por medio de su antigua empresa, la Gran Televisa, y ahí todo se salió de control. Parecía que Chayo Dóriga no solo estaba molesto, sino que estaba alterado por el tiempo. El periodista daba la impresión de estar ebrio o bajo el efecto de alguna sustancia creada en un laboratorio clandestino. Y es que el tipo no podía ni hablar, apenas balbuceaba, al estilo de cualquier sujeto que lleva 4 chats de Bacardí adulterado al comenzar la noche.
Este individuo estaba en un sitio privilegiado para aquellos católicos recalcitrantes que se embriagan el sábado y terminan dándose golpes de pecho en la iglesia el domingo, resacosos, preguntándose por qué bebieron y negando la cruz de su parroquia, jurando que eso no volverá a suceder. Una actitud totalmente hipócrita, pero que siempre se repite. En fin, este tipo estaba frente a la Capilla Sistina. Cubrió durante casi 6 días todo el cónclave y, en sus últimos enlaces desde el Vaticano, de hecho, cuando el gringo peruano amante del pisco, Robert Prevost, fue anunciado como el nuevo papa, el coronel Sanders rápidamente sacó del cuadro al dolido borracho, quien textualmente dijo, «Uta, ¿ahora quién va a aguantar a Trump?». Roberto Villalobos, quien estaba con él durante la transmisión, intentó desviar el comentario ante la cara de este sujeto, que sinceramente parecía estar en alguna cantina de mala muerte, lamentándose por el nuevo papa gringo. Además, al escucharlo, hablaba más o menos así, pues, a ver qué pasa con el presidente Trump, hay que esperar, si tiene la reunión con el nuevo, papa. El español López Dóriga se movía en cámara como si no pudiera sostenerse. Se le notaba sofocado, agitado. Hasta el mismísimo Noroña se burló de él, diciendo que traía el aliento acalderonado, que parecía que hasta le habían sacado una muela, después de que se presentara como si llevara 2 Tonayán encima. Más tarde, apareció en otro segmento diciendo que él era católico y que apoyaba al Papa. Al final, nunca negó si estaba ebrio o no. La verdad es que no se le entendía nada, arrastraba las palabras como esos teporochos que le maman la ubre a la burra de Cañí. Este asunto es una completa falta de respeto. De hecho, luego de lo ocurrido en Teuchitlán, con los conocidos campos de entrenamiento, ya se ha vinculado a la revista Proceso al presidente municipal de dicho lugar en Jalisco, por su presunta complicidad con grupos delictivos para que operaran allí, cobrando una cuota mensual de 70,000 pesos. Los Alegres de Barranco, hace algunas semanas, incurrieron en actos ilegales por rendir homenaje a un capo del crimen, el señor Lencho, a quien en ferias y conciertos le dedicaban una canción que habla precisamente sobre el Señor de los Gallos. Actualmente, este tipo de contenido ya está sancionado en México y también señalado por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, cuando salieron a la luz estos homenajes al delincuente, el gobierno estadounidense emitió una orden para cancelar sus visas por reincidir en este tipo de acciones, al grado de que perdieron presentaciones en el extranjero y, por ende, grandes sumas de dinero. Esta agrupación es prácticamente irrelevante sin sus corridos dedicados a los criminales, ya que su música gira exclusivamente en torno a eso, hacer apología y crear relatos ficticios, tipo cuento de hadas, sobre personajes que participan en actividades ilícitas, principalmente en el negocio de sustancias prohibidas. Por esta razón, el gobierno mexicano también intentó frenar su actividad, prohibiéndoles, entre comillas, cantar en palenques, ferias y conciertos este tipo de música, debido al impacto negativo que genera en la sociedad, especialmente hoy en día, donde muchas personas ignorantes adoptan este tipo de gustos sin pensar en las consecuencias, pues según ellos, no pasa nada con escuchar las historias, frecuentemente manipuladas, de estos personajes oscuros. A pesar de que la banda ofreció disculpas públicas, al final insisto, sin esos corridos, estas agrupaciones no son nada. No generan ventas porque no poseen siquiera el talento suficiente para evitar cantar ese tipo de música y reinventarse. Por ello, continuaron haciendo lo suyo en los conciertos que ya tenían programados. De hecho, el gobierno de Michoacán, como en este caso, prohibió la difusión de ese contenido que incluso normaliza la violencia. Pero, ¿qué ocurrió después? Muy sencillo, el grupo interpuso un amparo y, ¿qué creen? Lo mismo de siempre. Un juez les concedió el amparo, argumentando que se estaba violando su derecho a la libertad de expresión. El juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, otorgó el amparo a favor de la banda en el juicio de amparo 518/2025. Este magistrado sostuvo que el decreto estatal violaba el derecho a la libre expresión artística y que no existía una justificación suficiente para la restricción impuesta. Es decir, que esto, según él, es una forma de arte. Textualmente declaró lo siguiente: no se les puede impedir cantar la canción que deseen dentro de su repertorio, independientemente de lo que diga la letra. Así lo estableció el juez. Entonces pregunto, ¿quién es el verdadero responsable de esto? Evidentemente, el Poder Judicial. Recordemos que, según estudios ya establecidos, la música influye considerablemente en las decisiones de muchos jóvenes,
quienes optan por seguir los pasos de estos delincuentes. Estarles recordando constantemente que son una especie de héroes provoca que la gente común se envalentone y se adentre en esos ambientes criminales, buscando dinero fácil para ganar poder en esos círculos oscuros. Por ello, los alegres de Barranco están satisfechos, porque podrán seguir difundiendo sus canciones nocivas y cargadas de contenido basura, para seguir llenándose los bolsillos y contribuyendo a la descomposición social que México arrastra desde hace décadas. Este asunto es sumamente complejo, pero más allá de eso, es profundamente mórbido y sombrío, digno de una película de terror. Incluso en algunos casos se ha minimizado el impacto y el miedo que este fenómeno provoca en el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México cuando ocurren este tipo de situaciones. Por eso, hay que mantenerse alerta y cuidarse de la gente, porque nunca falta el individuo perturbado que recurre a actos de esta índole en espacios públicos. Al parecer, robarle los diezmos a la iglesia deja, y deja bastante. Y no es para vivir una noche de desenfreno y pasión con la pastilla azul, acompañado de 2 o 3 sujetos que algún curita conoció en el Oxxo de la colonia, para después irse a reventar durísimo el anexo en un motel de mala muerte, y acabar descaderado por 2 semanas en el hospital, como le ocurrió a Salvador Rangel, el obispo de Chilpancingo, a quien, por cierto, en su examen toxicológico le encontraron benzodiazepinas y sustancias que bien podrían haber sido parte del menú de Pablo Escobar Gaviria. En fin, el chupanepes de Chava Rangel es un inocente párvulo comparado con Norberto, quien siempre estuvo hecho para abusar del sistema. De verdad. Este personaje es uno de los más despreciables, al grado de que ni el difunto Papa Francisco confiaba en él, pues había detectado que las finanzas de la Iglesia en México eran turbias, ya que Rivera Carrera se negaba constantemente a transparentarlas. Pero bueno, vamos por partes. Este tema parece que los medios alineados al poder económico intentan ocultarlo, porque no les conviene exponer a esa clase de gente que come santos y defeca demonios, y que aún sostiene la vieja idea de que a los personajes eclesiásticos no se les debe cuestionar, ya que, según ellos, son enviados de Dios en la tierra. Sí, claro, sobre todo cuando este tipo de lagartones con sotana manchada de cemento siguen engañando a millones de personas. De hecho, Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, es un tipo repulsivo, pues durante el largo periodo de saqueo político en nuestro país, este inepto se hizo de la vista gorda. Pero no solo eso, también se benefició ampliamente, apadrinado por políticos corruptos y doble moralinos, que van desde hacer campaña política desde el púlpito hasta estrechar lazos con el poder para obtener favores y mucho dinero. Dinero que después se materializó en 2 departamentos de lujo, con un valor superior a 10 millones de pesos, ubicados en la Torre Mítica, en la Ciudad de México. Y es que el nombre de este impresentable se volvió viral en este mes de mayo, debido a que estaba lloriqueando como cerdo para que le regresaran 1.3 millones de pesos, argumentando que había pagado impuestos en exceso. El asunto es que este protector de sopas espirituales de los legionarios de Cristo, entre ellos Marcial Maciel, Ortiz Montes y otros curas nefastos, siempre ha estado del lado de la élite adinerada en México, especialmente con políticos y empresarios corruptos, a quienes ha bendecido a cambio de favores. Por ejemplo, recordemos lo que ocurrió cuando estuvo a cargo del seminario de Tehuacán, Puebla. Lo mandó a cerrar y luego se involucró en turbios negocios con granjas avícolas, como la marca El Calvario, arrebatándole el control del negocio a un clérigo ecuatoriano. En fin, la verdad es que Norberto Rivera Carrera es un obispo solo de apariencia, porque detrás de su mal llamada carrera religiosa hay un sujeto peligroso, hipócrita, infame y abusivo. El tema de los departamentos en la Torre Mítica es muy claro. Pregúntese, ¿de dónde demonios salieron 23 millones de pesos para comprarlos? Este tipo prácticamente los pagó en efectivo, y eso desató una oleada de críticas. Pero le valió un comino, porque, según él, es el amo y señor de la religión en México, por sus puras ganas. Y de paso, fue a exigirle al SAT una devolución de impuestos. Este mequetrefe, que incluso negoció con televisoras y empresas los derechos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, fue favorecido por la jueza Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado 12º de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Ella ordenó al gobierno de Clara Brugada que le devolvieran más de 1.3 millones de pesos, ya que el padrecito ganó un amparo. Y fue entonces cuando se supo que este sujeto andaba derrochando dinero a manos llenas en sus lujitos personales. Aquí es donde deberíamos preguntarnos, ¿de dónde sacó tanto dinero para esos pagos?
¿Será de los ahorros obtenidos a punta de donaciones en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto? ¿De la venta de huevos? ¿O de apropiarse de los diezmos de los fieles ingenuos? Por eso, la próxima vez que tu tía católica te quiera obligar a dar el diezmo en misa, dile que sí, que lo haces por buena voluntad, ya que ese dinero es para cubrir los servicios básicos de lujo en los departamentos del pobre y humilde Norberto el Chacal Rivera. De la noche a la mañana, comenzaron a reportarse algunos casos de personas que sufrieron episodios de histeria colectiva. Porque algunas personas recibieron algún pinchazo mientras estaban dentro de los vagones del metro de la Ciudad de México o al descender de ellos. De hecho, a finales de abril, el gobierno capitalino confirmó un caso de una persona que fue picada, y tras los estudios toxicológicos, se detectó la presencia de una sustancia que provocaba somnolencia. Hasta el 2 de mayo pasado, las autoridades habían registrado 41 denuncias por pinchazos, rasguños u otro tipo de lesiones cutáneas dentro del metro. De esos, 33 se reportaron también en el Metrobús, algunos más durante aglomeraciones en la vía pública, y uno en el Pumabús, es decir, el sistema de transporte interno de Ciudad Universitaria. Pero lo más relevante es que, de esos 41 casos, solo 15 involucraban objetos metálicos. Ante esta situación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, declaró que en la mayoría de los análisis toxicológicos no se encontró evidencia de sustancias que representaran un riesgo para la salud de las personas. Y, hasta el momento, supuestamente se continúa investigando el origen del problema. Hasta ahora, únicamente hay una persona detenida, a quien se le encontró una jeringa entre sus pertenencias. Sin embargo, frente al caos colectivo, hubo un conductor empático que explicó que actualmente existe un fuerte operativo de seguridad, incluso con policías encubiertos. Además, indicó que si alguien desafortunadamente recibe un pinchazo dentro del vagón, debe permanecer allí sin salir, esperar a la policía o al conductor, y accionar la palanca de emergencia para detener la unidad. De igual manera, si el incidente ocurre en un andén, se debe seguir el mismo protocolo. Ahora bien, la verdadera pregunta es, ¿qué está ocurriendo en la sociedad mexicana? Y aquí es donde entramos en el análisis de las conductas alteradas que muestran muchas personas actualmente en México. Entre la deficiente educación, el desinterés general, el libertinaje mal entendido y, sobre todo, mentes perturbadas, existe un sector de la población que está relacionado con serios trastornos psicológicos. Incluso hay personas que deambulan por ahí tratando de hacerle daño a quienes se cruzan en su camino. Uno de los casos que más se difundieron en los medios, y que algunos intentaron politizar, fue el de José, quien había hecho transbordo en la línea 12 del metro cuando una mujer, de entre 20 y 25 años de edad, lo empujó dentro del vagón. Fue en ese momento cuando sintió el pinchazo. La víctima buscó ayuda, pero según su versión, al llegar a la zona de torniquetes, se acercó a un oficial y le explicó lo sucedido. El policía, presuntamente, le respondió, «Ay, joven, pero es domingo, se van a tardar». Molesto por la falta de apoyo, José siguió buscando ayuda. En medio de su angustia comenzó a experimentar síntomas como falta de aire, náuseas y adormecimiento de la mandíbula. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nadie le brindó auxilio inmediato. Cuando llegó al Parque de los Venados, donde asistiría a un evento infantil, continuaba sintiéndose mal. Por ello, fue atendido por paramédicos del lugar, quienes le dijeron que no presentaba ningún problema grave. Más tarde, acudió a presentar una denuncia. En la estación Zapata del metro fue atendido, aunque tuvo que esperar alrededor de 8 horas. Al final, las pruebas médicas no detectaron nada anormal, por lo que se sospecha que este tipo de casos podrían deberse a episodios de histeria colectiva. Es posible que el señor haya sufrido una crisis emocional, simulando haber sido pinchado e intoxicado por alguna sustancia. Sea como sea, hay que extremar precauciones, mantenerse alerta y entender que en estos tiempos nada es lo que aparenta ser. Además, no se puede confiar en cualquiera, ya que la mente de muchas personas que andan por las calles puede estar tan desequilibrada que, con el menor descuido, podrían cometer actos inimaginables. Así es como estos 5 casos convergen en un mismo punto, ser parte del deterioro social que aqueja a México desde hace mucho tiempo. ¿Quién de todos estos personajes es el peor? ¿A quién agregarías tú a esta lista? Si quieres que hagamos un video individual sobre alguno de estos individuos, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que siempre los leemos, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.